Bien, vamos a resolver entonces este ejemplo que dice un avión para pasajeros parte del aeropuerto Juan Santamaría y toma una ruta mostrada en la figura de este ejercicio, como lo vemos acá. Dice que primero viaja a la ciudad A, aquí está la ciudad A, entonces partió de acá el origen, ¿de acuerdo? Y llegó hasta la ciudad A, localizada a 175 kilómetros en dirección, 175 kilómetros, en dirección, en este caso, en dirección 30 grados, como vemos aquí la dirección 30 grados al noreste. Precisamente aquí está el norte y aquí sería el este. Entre ellos dos, como vemos la dirección del vector, sería hacia el noreste. Luego se dirige a la ciudad B, estábamos acá, se dirige a la ciudad B a 150 kilómetros en dirección 20 grados, noroeste. ¿Cómo sacamos esa dirección 20 grados? Porque aquí, por ejemplo, podemos rayar y hacer un sistema de referencia y podemos entonces medir con el transportador y vemos que de aquí sería 0, 10, 20. Si nosotros extendemos esta línea y la llegamos hasta acá, nos vamos a dar cuenta de que eso tiene una dirección de 20 grados. Vamos a ver, coloquémoslo aquí a ver si nos da o algo. Sí, ciertamente de 0 acá hasta acá hay 20 grados. Entonces por eso dice acá el problema en dirección de 20 grados, que sería esto de aquí hasta aquí, sería 20 grados al noroeste. Tenemos aquí el norte y para acá tendríamos el oeste. Por eso quedaría eso representado de esa manera. Al noroeste. Por último, vuela 190 kilómetros al este, hacia la ciudad C. Entonces, que estaba en este punto y viene hasta acá. Bien, entonces, para nosotros poder encontrar ese vector y no cometer errores cuando yo estoy, por ejemplo, midiendo con el transportador, porque puede ser que no sea muy diestro, entonces se utiliza la suma pero por el método analítico, la suma vectorial pero por el método analítico para encontrar entonces cuál es ese vector resultante. Digamos que ese es el vector resultante que yo quiero encontrar. Entonces, para solucionar este problema tenemos que hacer varios pasos, como se nos establece acá. Yo se los voy a ir explicando uno por uno. Primero, el primer paso, encontrar las componentes rectangulares de cada vector A, B y C. ¿Cómo vamos a encontrar las componentes rectangulares? Recordemos que las componentes rectangulares se sacan por el coseno y el seno. El coseno me permite encontrar la componente rectangular en X, en tanto que el seno me permite encontrar la componente rectangular de ese vector velocidad del avión, pero en Y. Bien, ese sería el primer paso. Después sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares en X y en Y de los vectores A, B y C. Tercer paso, calcular la magnitud del vector resultante utilizando esta expresión del vector X y el vector Y, la raíz cuadrada. Bien, y por último encontrar la dirección del vector utilizando el inverso de la tangente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estos pasos que están acá son precisamente en el orden en que aparece aquí en esta partecita. Entonces voy a empezar haciéndolos uno por uno. Bien, ¿cómo es que hacemos ahí? Bien, vamos a ver.
Primero encontrar las componentes rectangulares de los vectores en X. Vamos a colocarlo entonces, por ejemplo. Yo tengo aquí el vector A. Para encontrar las componentes rectangulares yo tengo que tomar en cuenta la magnitud del vector. Digamos que el vector A ya sabíamos que tenía una magnitud de 175. De 175, eso es lo que nos decía el problema. Veámoslo acá. El vector A tenía una magnitud de 175 kilómetros en dirección 30 grados. Okidoki. Entonces vamos a colocarlo acá. Tiene una magnitud, entonces ese vector A en X, ¿verdad? Vamos a utilizar el coseno de 30 grados porque el coseno de 30 grados me hace recordar o encontrar en X. Y esto, si nosotros lo multiplicamos acá, yo tendría 175 por el coseno. Presionamos la tecla coseno de 30 grados. Entonces, repito, 175 por el coseno de 30 grados, le damos igual. Entonces vamos a tener esta dirección de ese vector. 151,55 en X, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer entonces, pero ahora para el vector B. Vamos a colocar el vector B y si quiero sacar la componente rectangular de ese vector en X, lo que tengo que hacer es colocar la magnitud del vector B, que vamos a ver esa magnitud del vector B. Luego, dice acá, luego se dirige a la ciudad B, que es esta que está aquí, a 150 kilómetros en dirección 20 grados. Okay. Entonces vamos a colocar que tenía una magnitud de 150 kilómetros por el coseno de 30 grados, que es lo que me va a determinar la dirección de ese vector, o la magnitud y la dirección de ese vector, pero en el eje X, y lo multiplicamos por 110 grados. ¿Por qué 110 grados? Porque, veámoslo aquí, yo sé que de aquí hasta aquí, vamos a marcar esto, de aquí hasta aquí mide 90 grados. Pero si yo le sumo estos 20 grados, que era desde aquí hasta acá, entonces lógicamente me va a dar 110, que es precisamente los 110 grados que me dice que vienen desde aquí hasta aquí. Por eso entonces tengo que colocar 110 grados. Yo les recomiendo que en estos casos lo hagan o coloquen la cantidad de grados, pero de manera, por ejemplo, completa, desde cero que está aquí hasta donde llegue el vector. Siempre hagámoslo de esa manera para que entonces no tengamos mayores problemas. Entonces, si nosotros realizamos esta operación con la calculadora otra vez, vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir 150. Vamos a colocar por el valor de coseno, que está aquí, en este ladito, coseno, y de 30 grados, y nos va a dar un resultado, perdón, aquí sería 150, que es la magnitud, por el coseno de 110 grados. Entonces aquí me da un valor de menos 51,30. Esos valores de menos tenemos que tener mucho cuidado. Siempre hay que colocarlos. El valor de menos me indica en sí la dirección que va a tomar ese vector. Entonces vamos a colocar 51,30. Eso lógicamente va a ser en X. Y ahora hablemos del vector C. La componente rectangular de ese vector C en X va a ser, según me lo decía el problema, de 190 grados.
utilizando el coseno, en este caso de 180. Vamos a ver por qué de 180. Sí, estábamos en este punto, pero el cuerpo se desplazaba a una ciudad C y veamos que esto está en dirección de 180 grados. Digamos, aquí sería 0, aquí sería 90 y aquí sería 180. Entonces nosotros podemos jugar con todo eso y tenemos que tener ese conocimiento. Entonces sería en dirección 180 grados y con una magnitud, según nos decía el problema, de 190 kilómetros. Se desplazó una distancia de 190 kilómetros hasta llegar a la ciudad C. Entonces sería 190, esto no son grados, aquí me equivoqué, sino que son kilómetros, ¿verdad? Los grados serían estos que están aquí. Entonces sería 190. Vamos a colocarlo acá. 190 por el coseno de, en este caso, 180. Entonces tendríamos menos 190. Vamos a colocar ese valor aquí. Menos 190 grados. Muy bien. Así tendríamos entonces nosotros las componentes rectangulares de cada uno de los vectores A, B y C, pero en X. Para poder encontrar las componentes rectangulares de esos vectores en Y, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar aquí el vector A. Vamos a decir que es una magnitud de 150 grados, 175 grados, pero ahora para encontrar la componente en Y no lo voy a hacer mediante la razón trigonométrica coseno, sino más bien mediante la razón trigonométrica seno de 30 grados. Y esto me va a dar, entonces, vamos a ver cuánto me da el primero. Tendríamos 175 por la razón trigonométrica seno en este caso, que sería esta. Entonces vamos a colocar seno y el ángulo que vamos a colocar en este caso es 30. Colocamos 30 y entonces eso me va a dar un valor de 87,5 positivo. Entonces vamos a colocarlo aquí. 87,5 y ese valor sería positivo. Hagamos los mismos procedimientos para los otros vectores, el vector en este caso B, pero la componente rectangular en Y. Se me había olvidado colocar que también este vector estaba en Y. Vamos a colocar entonces que era una magnitud de 150 por el seno de 110 grados. Y si nosotros realizamos toda la operación, nos va a dar un valor de 140,95 en Y. Y esto también estaba en Y. El vector C, la componente rectangular en Y, va a ser también el valor de la magnitud. Ya habíamos visto de que esto no es grados. Valor de la magnitud que es 190 por, ahora sí, el seno para sacarle la componente de ese vector en Y, pero en este caso de 180. Entonces colocamos 180 grados. Y si nosotros realizamos los cálculos en la calculadora, nos vamos a dar cuenta de una cosa. El seno de 180 me va a dar 0. Lo que quiere decir que si el seno de 180 es 0, 0 por cualquier cosa siempre me va a dar 0. Bien. Ahora, lo que nos dice el punto B es sumar algebraicamente por separado las componentes rectangulares, en este caso en X y en Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a colocar, por ejemplo, el vector A, las componentes rectangulares que tiene de X y de Y van a ser las siguientes. Por ejemplo, del vector A, en X, la componente rectangular que este vector tiene es de 151,55.
y vamos a colocarle que eso está en X. Las X se representaban así con una Y con un techito. Vamos a colocarle que también en Y, ese vector A en Y tenía un valor de 87,5 en Y. Entonces vamos a colocarle un más y aquí le vamos a colocar un 87,5 en Y. Y se representa con una J y un techito. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en este caso? Representando las componentes rectangulares en X y en Y del vector A. Entonces, vamos a tener que tomar en cuenta este valor y este valor para este vector A. Este valor era en X y este valor era en Y. Por eso aquí lo tenemos en X, que en este caso sería la Y con un techito, y en Y, que sería con una J, ¿verdad? Así sacaríamos las componentes rectangulares del vector A en X y en Y, y así vamos a hacer entonces con los otros vectores. Por ejemplo, para el vector B, vamos a colocar acá el vector B,